Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. El gobierno dominicano está modernizando las instituciones para garantizar una administración transparente y eficiente. Porque contar con normas claras y justas beneficia a todos y nos asegura que el dinero público se invierte donde más se necesita. Por eso ahora la planificación, asignación y ejecución del presupuesto nacional es más predecible, clara y completa que nunca. La modernización de la ley de compras y contrataciones públicas ha abierto la participación a cientos de proveedores en igualdad de condiciones y sin importar su tamaño. Y la instalación de comisiones de veeduría garantiza que los procesos de compra son transparentes y participativos. Además, la aplicación de la cuenta única del Tesoro permite ahora una mejor administración de los fondos públicos. Estamos transformando el Estado para lograr un país con verdadera igualdad y justicia. Y así, el gobierno puede seguir invirtiendo en lo que más importa, nuestra gente. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Saludos a amigas y amigos de Ojalá. En esta emisión de hoy nos proponemos abordar dos temas de nuestro interés y de seguro del interés de todos ustedes por igual. El primero de ellos tiene que ver con la compañía que tenemos esta noche del licenciado Pedro Creas Corrales, quien es el presidente de la Casa de Cultura Latinoamericana y Caribeña, que está acompañado por el poeta Juan Manuel Reyes Alcolea, ambos cubanos, y ambos gestores culturales en el país, a propósito de esa cultura que nos unifica a todos los que nos entendemos como antillanos, como caribeños y como latinoamericanos. Con ellos vamos a conversar sobre los planes de esta institución cultural, la Casa de la Cultura Latinoamericana y Caribeña, y con ellos pues vamos a hablar de no solo sus planes, sino de la visión que ellos tienen sobre la necesidad del intercambio cultural entre nuestros pueblos. En la segunda parte de nuestra emisión de hoy, pues vamos a presentar in extensa la rueda de prensa que en el día de ayer ofreciera el ministro o el vocero de la Presidencia de la República, el amigo Roberto Rodríguez Machena, a propósito del anuncio de la observación que hiciera el presidente de la República de la ley que se les remitió desde el Senado de la República sobre la declaración de Loma Miranda como parque nacional, y que en el día de hoy pues finalmente el Senado acogiera las observaciones presidenciales de la misma y por tanto decidiera de alguna manera posponer hasta las condiciones que el presidente demandó para que se tomara una decisión definitiva sobre este tema. Pero sin más preámbulos, pues quiero dar formal bienvenida a estos dos amigos cubanos, a Pedro Creas Corrales, presidente de la Casa de Cultura Latinoamericana y Caribeña, y a Juan Manuel Reyes Alcolea, quien es vicepresidente de la Casa, y por demás un poeta cubano, decimero, con quien en particular vamos a querer pues compartir también esto que es un género que él no solo conoce sino que cultiva,
y a propósito por igual de la próxima publicación de un libro sobre este tema. Sí, ¿verdad? exactamente. Sí, auspiciado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por su invitación. Pedro, Casa de Cultura Latinoamericana y Caribeña, ¿desde cuándo, con cuáles propósitos y con cuáles planes inmediatos para lograr, digamos, su misión? Bueno, hace 19 meses se inauguró la Casa de Cultura Latinoamericana y Caribeña aquí en la ciudad de Santo Domingo. La casa es un proyecto de una vocación integracionista, pretende trabajar, esa es su misión principal, contribuir, aunque fuese de forma modesta, a lograr la integración cultural de los pueblos de nuestra región. Partimos del criterio de que si no hay reconocimiento cultural mutuo y recíproco de nuestros pueblos, no se puede hablar de integración. Y esa es la misión con que nacimos. Aquí en Gascue, en la Avenida Independencia, entre Cayetano Rodríguez y Benito Monción, tenemos nuestra sede, una de las grandes casas de Gascue, ahí tenemos nuestra sede. Pero particulariza a la casa no solo el trabajo cultural, aunque cultural en su más amplia excepción, sino que también ha defendido y ha ejecutado proyectos formativos. Tiene como máxima el criterio de enseñar y producir y enseñar, con aquello de darle herramientas inmediatas, sobre todo a los jóvenes, para la autosostenibilidad personal y familiar, y además contribuir también al sostenimiento de la institución, porque la casa nace un poco atrevidamente, sin disponer de un financiamiento, con aquello de que es preferible mostrarse, con el adagio de que vista hace fe, para conquistar, que no hay que ocultarlo, es nuestro interés, mostrarnos a las autoridades regionales, al ALBA, al gobierno, a las instituciones, a las ONG, de manera que nos apoyen en alguna misión que nosotros hemos asumido como nuestra. Y parte también, en el caso de República Dominicana y Cuba, como parte de esa región, la plataforma de relaciones históricas y culturales, y digo yo que hasta familiares, hay entre nuestros pueblos. También pretende tener vínculos con Venezuela, con Ecuador, con Haití, con todos los países de la región, pero en particular hemos hecho en este primer año un esfuerzo por identificar, por transitar en esa gran avenida de relaciones históricas, repito, que hay entre nuestros pueblos y que quizás no se usa lo suficiente. Fortaleza o debilidad, la diversidad, el polilingüismo, e incluso las diferencias de sistemas o de modelos de desarrollo que caracterizan esta región que es el Caribe. Bueno, realmente no tenemos identificado, independientemente de qué razones las que usted pasa al vuelo, digamos, de la cosa idiomática, pero el Caribe, las Antillas, tiene tanto en común que va más allá de las barreras idiomáticas. Eso es posible lograr ese intercambio. Hay experiencias que dan fe de eso. El Festival del Caribe que se hace en la ciudad de Santiago de Cuba todos los años, que ya lleva 34 ediciones, muestra eso, y aquello es una gran fiesta y no hay ninguna dificultad con el idioma. Sin embargo, son los intereses comunes. Y además se corresponde con voluntades políticas tan trascendentes como que el CELAC, no solo el ALBA, que es más particular, con países que tienen una afinidad ideológica, política, pero el CELAC abarca toda la región. Hace unos meses se celebró en La Habana la cumbre de los países del CELAC, 33 países asistieron y no hubo diferencia idiomática. Era lo más importante, la unidad que se encuentra en el legado histórico de Simón de Bolívar, de Martí, y en los últimos tiempos impulsada más por Chávez y por la voluntad de los pueblos de integrarse. Por cierto, Dominicana, según se nos ha informado, este año que viene el otro será presidente por tempore del CELAC. Pensamos nosotros que para esa época, ese momento, la casa se vista de largo y avance bastante en el cumplimiento de sus propósitos. Y por otra parte nos hayan identificado las autoridades que tienen que identificarnos,
de nuestra voluntad de contribuir a la integración, entonces tengamos el apoyo que realmente necesitamos. El arte, don Juan Manuel, y en particular este que está asociado a la manera de la crónica, del registro no solo lingüístico, de las expresiones propias de, digamos, en el caso cubano y dominicano, del castellano antillano, sí. ¿Cómo engarza en los planes de la casa? Bien, de una manera muy favorable, puesto que nosotros como promotores culturales, en este caso, nos ocupamos mucho de buscar atraer hacia la casa a todos los que tienen una inclinación cultural de alguna forma, y esto se ha demostrado tanto en trabajos manuales, que es una forma de la cultura que se ha hecho en la casa, montaje, por ejemplo, de grupos. Ahí se han montado grupos musicales. Nosotros comenzamos allí con el baile del son, una manifestación que ha gustado mucho. Ahora, como tenemos otra extensión acá en Lincoln, que se llama Son de Cuba, este lugar, pues la hemos pasado para allá, pero todo siempre va encaminado a eso, a buscar la manera de unir la expresión cultural a todo el trabajo que hacemos en relación a la casa. La cátedra de la décima. ¿Sí? La cátedra de la décima es una cuestión para nosotros muy importante, y ahí estamos haciendo un trabajo tratando de rescatar a todos aquellos que tienen un pecho rimador, los que han hecho décima en algún tiempo, nos acercamos a ello y tratamos tenerlo. Vamos a decir que la persona más importante que en este mundo de la décima hemos encontrado se llama Uchi Lora. ¿Qué le parece? Sí, claro. Uchi Lora, un conocimiento extraordinario sobre la fundación de la décima, y entonces él ha ejercido, es capaz de, es un poeta verdaderamente, y un furibundo defensor de esa manifestación. ¿Dónde se instaura la cátedra? En la propia casa. ¿Con actividades fijas? Sí. Pretendemos establecer una peña permanente o periódica, desde luego, una vez por lo menos al mes, donde los decimeros se reúnan, porque no existe ese espacio. Bueno, no pretendemos traspolar cosas de Cuba, desde luego, pero sabemos la teleaudiencia que tiene un programa de este perfil, que es Palmas y Cañas. Mucha gente lo ve en Dominicana, y tiene una teleaudiencia, porque la estructura, la décima, bueno, también se aplatana en Dominicana, y quizás en Cuba, Uchi en una conversación que teníamos observa eso, que quizás haya un terreno más fértil, porque se vinculó la décima con la música, la décima cantada. Permite una mayor difusión del género, ¿no? En el país hay una larga tradición por igual, no solo podría hablarse en su principio de Juan Antonio Alitz, que es un personaje señero, pero muchos otros, incluso jóvenes como César Sánchez Vera, que ha cultivado la décima y los esfuerzos por revitalizar, digamos, este género. Valga el comentario de las personas que estén cerca o sensibilizadas con el tema, que pueden acercarse a nosotros, porque queremos ayudar, queremos contribuir de alguna manera a reforzar ese movimiento de decimeros. Para agotar un poco este tema de la décima, don Luis Carbonell, recientemente, ¿verdad?, fallecido, pero yo diría que tan cubano como dominicano. Exacto. Porque en el país, pues, también se le conoció, se le escuchó mucho y se le reconoció por igual.
¿En qué medida la décima es un género muerto? ¿O en qué medida ya no sería el modelo de un personaje como Carbonell, el suyo propio y otros más? ¿En qué medida este es un género que se puede rescatar de cara a la actualidad? No, perfecto. Hay una medida muy práctica que es el propio ejercicio de la décima. El propio ejercicio de la décima nos dice cómo puede rescatarse y cómo puede insuflársele vida a esta modalidad estrófica que no ha muerto, vive. Tuvo su fundación hace más de 500 años en España, pero los países de América es un género que generalmente es para los que ejercen nuestra lengua, el idioma castellano. Pero muy bien, nosotros por ejemplo en Cuba, aquí estamos haciendo un esfuerzo y realmente no hay este arraigo que hay en Cuba, ¿no? Porque en Cuba es tremendo, tremendo, tremendo. Todos los municipios que tienen emisora tienen un programa de Punto Guajiro. Es indiscutible. Aprovechemos el tiempo. Turismo e intercambio cultural, y en medio de todo esto también la décima, digamos, pero porque ahí vamos a llegar, ¿verdad? Viaje a Cuba por los caminos del Che, del 3 al 12 de octubre. Sí. Cuéntenos. Efectivamente, la casa, en su afán de lograr el reconocimiento de las culturas, se dio cuenta, descubrió el agua tibia, que un viaje valía por otras 1000 acciones culturales, de leer libros o ver una película. Y organizamos con excelentes resultados una primera viaje de dominicanos a Cuba, que se llamó En Ruta con Fidel, en contacto con el pueblo. Fueron 28 dominicanos que regresaron diciendo que estaba cumplido el 100% de sus expectativas. Un viaje de oriente a occidente, con actividades recreativas, en lugares históricos, la casa donde nació Fidel Castro, Raúl, yendo a escenarios de pasajes importantes de la revolución. Pero, claro, ligado con actividades de carácter recreativa, fiestas a nivel de barrio, a nivel de comunidad que fueron organizadas y que le permitió al grupo de compañeros de 28 dominicanos hacer contacto con el pueblo y darse cuenta de cuál es la realidad, que a veces los medios tergiversan un poquito, un chin, como diría un buen dominicano, bastante chin, ¿no? La realidad. Y ellos descubrieron, que se dieron cuenta que los medios no son precisos a la hora de valorar y reportar sobre la realidad. De manera que nosotros, en función de eso, organizamos que es el viaje por los caminos del Che, donde pretendemos reeditar el desembarco del Granma, que fue como el Che llegó a Cuba, y después seguir a la Sierra Maestra, por los pintorescos lugares de la sierra, e ir al lugar donde el Che Guevara puso en práctica por primera vez el concepto del trabajo voluntario. Pernoctar en un motel bellísimo que hay en un lugar que se llama Santo Domingo, en la Sierra Maestra, y después continuar por Santa Clara, por todas las huellas del Che, hasta llegar al campamento donde él preparó sus hombres para ir a Bolivia. Incluido Varadero. Incluido Varadero. Varadero es un adicional, porque el Che no hay nada que marque la presencia de él, pero llevando un grupo de dominicanos, pues tendríamos que vieran a su émulo en cuanto a las playas de República Dominicana. Si lo dijéramos en décima, ¿cómo se diría? Bueno, tú que oyes hablar de Cuba, hoy no te debes quedar con las ganas de probar el cóctel de caña y uva, con el que Cuba coadyuva a hacer siempre ese cóctel de aguardiente, piña y miel que todo el mundo disfruta. Ven al tour, toma la ruta de Che Guevara y Fidel. Santa Clara, oh Santa Clara, allí hasta el humo del tren en un nervioso vaivén habla de Ernesto Guevara. Y yo sé de un pesar profundo, sé del que cumple el deber de ir con honor a cualquier oscuro rincón del mundo
pero a salvar un moribundo del virus cruel y dañino. Sé de un médico argentino que curaba con el plasma del bisturí de su asma el asma del campesino. Es él. Mira esta mirada hundida en el horizonte, firme en las cumbres del monte, en el yuro, en la quebrada. Su expresión acrisolada pone un continente en pie y Santa Clara lo ve sobre el crisol de su voz. Atención, columna 2, Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Aquí está. Lo dice el cobre en voz del indio harapiento. Aquí está el Che, dice el viento y el agua dulce y salobre. Donde exista un hombre pobre que tenga el fusil humeante, donde un sol reverberante prenda luz en la trinchera, ahí su boina guerrillera, ahí su voz de comandante, donde una mano creadora tumba un monte, planta un canto, donde la luz hiere al manto negro que ofende la aurora, su mirada es redentora. Lanza un himno, clarinada donde jura que alborada a la percepción del mundo ofrece el pozo profundo del cielo de su mirada. Fantástico, fantástico. Juan Manuel Reyes Alcolea, que en algún otro momento vamos a tener aquí específicamente, bueno, pues escuchando su prolífica producción de décima, que es bueno que el pueblo dominicano pues la conozca. En un segundo le digo que la pregunta que usted hacía antes de Alcolea, la décima tiene vigencia absoluta. Y Alcolea en particular, y la décima en general en Cuba, ha sido un cronista de los tiempos. Se ha adaptado le canta a cada momento de la historia de Cuba. Décima y negritud en Cuba. Una relación visceral. Sí. Sí. Sí, cómo no. Bueno. Cómo no. Sobre esos temas, pues en algún momento vamos a tener que... De tener tiempo, él podía decirle algo de décima de su propia autoría. De su propia autoría, pero vamos a tener esto que guardar para una otra oportunidad que de seguro pues esperamos que sea... Invítenos pronto. a hablar otra vez de la décima y negritud y hablar del son de Cuba. Hablar del son de Cuba. De la casa. Son de Cuba en la Abraham Lincoln, comida y son. Y bebidas y todo lo que quiera saberse de Cuba. Y cubanos. Comida cubana. Y cubanos. Comida cubana. Por cierto, muy buena, a buen precio. Hoy almorcé allá porque quería decir aquí mi propia experiencia y compartirla con todos. Muchas gracias. Un placer para mí en haberles recibido aquí. De verdad que sí. Un placer y un honor, don Juan Manuel. Ya pues tendremos la oportunidad, quizás nosotros también, de viajar a Cuba por los caminos del Che, y si no por los de Fidel, y si no por los de Silvio, o los de Pablo, o por los de tantos cubanos que nos son tan familiares a nosotros los dominicanos. No le dijimos a los televidentes quizás de estar interesado en algún teléfono. Dígaselo. El 809 622-6336, 809-622-6336 o el 829-909-7289. Bueno, pues ahí tienen. Muchísimas gracias. Por nuestra parte, les invitamos a escuchar, a compartir con nosotros esta rueda de prensa de la Presidencia de la República ayer a propósito de dar a conocer los argumentos, las razones, las motivaciones y las fundamentaciones que ha tenido el presidente de la República para pues pedir al país que de manera prudente, de manera consensuada, atendiendo a los parámetros de la racionalidad y a los parámetros de la Constitución, hagamos un alto en el camino para finalmente determinar
que va a suceder no solo con Loma Miranda, sino con todo el territorio nacional, de evidente también vocación no solo turística, sino también minera, gracias a su riqueza en recursos naturales. Ahí les dejo con esta rueda de prensa inextensa de Roberto Rodríguez Marchena. Debo informarle que el presidente de la República en la tarde de hoy ha dirigido una comunicación a la presidenta del Senado, a la licenciada Cristina Lizardo Mezquita, en la que el presidente anuncia que está devolviendo sin promulgar la ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda. ¿Significa esto que la empresa minera está autorizada para explotar Loma Miranda? No. La respuesta es no. ¿Cambia el gobierno dominicano su posición con respecto a la manifestada el 6 de junio del año 2013? En absoluto. El gobierno mantiene su posición sobre este tema. Y a continuación voy a compartir con ustedes el contenido de la carta que le dirigiera el presidente de la República a doña Cristina Lizardo. Dice así: en cumplimiento de la atribución que me confiere el artículo 102 de la Constitución de la República, estoy devolviendo, sin promulgar, a esa Cámara Alta la ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda. Las razones que he tenido para ejercer en relación a dicha ley la facultad constitucional de observación obedecen a que luego de un estudio ponderado de su contenido, tengo serias dudas de su compatibilidad con la Carta Fundamental del Estado. Por el desconocimiento que conllevaría de compromisos internacionales asumidos por el Estado Dominicano en materia de protección de inversiones y por el efecto adverso para el desarrollo del país de una ley que establezca un parque nacional que veda la posibilidad futura de aprovechamiento de los recursos naturales existentes dentro de su perímetro, aun cuando las condiciones socioeconómicas y ambientales y las tecnologías de la implantación minera garanticen su sostenibilidad. En el ejercicio de esta facultad presidencial no representa una expresión de voluntad del gobierno de autorizar la explotación de Loma Miranda, pues esta es una decisión que debe ser tomada luego de que se hayan completado todos los estudios de impacto ambiental y se hayan validado, si fuese el caso, los términos de referencia de la explotación bajo los más rigurosos estándares medioambientales. Dada la naturaleza concreta y específica de la referida ley, la presente observación recae sobre la totalidad del articulado. Y a seguidas el presidente fundamenta su observación en esta carta a la presidenta del Senado. Número 1. La Constitución de la República, proclamada el 26 de enero del año 2010, ha establecido una base constitucional en materia de recursos naturales que conecta el uso y aprovechamiento de los mismos con los planes de desarrollo nacional. En efecto, el texto fundamental del Estado dispone que los recursos naturales no renovables que se encuentren en territorio y en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional son patrimonio de la nación. Esto es el artículo 14. Los recursos naturales deben ser aprovechados, dice el artículo 17. Es prioridad del Estado la formulación y ejecución de un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación. Artículo 194. El Estado procurará junto al sector privado un crecimiento equilibrado y sostenido de la economía con estabilidad de precios tendente al pleno empleo y al incremento del bienestar social, mediante la utilización racional de los recursos disponibles, la formación permanente de los recursos humanos y el desarrollo científico y tecnológico. Esto es el artículo 218. El Estado puede otorgar concesiones por el tiempo y la forma que determine la ley cuando se trate de explotación de recursos naturales. Artículo 50-3. Los beneficios percibidos por el Estado por la explotación de los recursos naturales serán dedicados al desarrollo de la nación y de las provincias donde se encuentren. Artículo 17.4. La creación del Parque Nacional Loma Miranda en un área que las autoridades nacionales competentes tienen identificada como de gran potencial minero, artículos 1 y 2,
es contraria al mandato constitucional de aprovechamiento de los recursos naturales. Por demás, la Carta Sustantiva de la Nación es muy precisa en cuanto a la naturaleza del contenido de la intervención pública en la materia, como se evidencia a continuación. El aprovechamiento de los recursos naturales debe realizarse bajo criterios ambientales sostenibles, artículo 17. En los contratos que el Estado celebre o en los permisos que se otorguen que involucren el uso y explotación de los recursos naturales, se considerará incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, el acceso a la tecnología y su transferencia, así como de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resulta alterado. Artículo 67.4. En las concesiones para la explotación de recursos naturales, el Estado debe asegurar siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público y al equilibrio medioambiental. Adicionalmente, se trata en todo caso de una acción legislativa extemporánea, pues no ha sido la voluntad del constituyente de 2010 que lo relativo al uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación se haga en el marco del plan de ordenamiento territorial que mediante ley debe expedir ese poder del Estado. Artículo 194. Número 2. El artículo 40.15 de la Constitución dispone que la ley solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica. En conexión con este texto, la Carta Fundamental del Estado, al referirse a los principios de aplicación e interpretación de los derechos fundamentales, dispone que la ley debe respetar el principio de razonabilidad. En el caso de la creación del Parque Nacional Loma Miranda, dada la amplitud de su ámbito geográfico y la importancia de los recursos naturales existentes en su demarcación, podría interpretarse como una afectación de dicho principio, ya que se proscribe su aprovechamiento racional como dispone la Constitución, a pesar de la inexistencia a la fecha de estudios concluyentes que determinen la necesidad de su prohibición absoluta. 3. La ley objeto de la presente observación presidencial de manera explícita hace constar en su artículo número 8 la existencia del derecho de propiedad de particulares dentro del ámbito espacial del Parque Nacional Loma Miranda, por lo que establece en su artículo 8 un tributo especial a fin de que el Estado indemnice a los particulares que sean afectados por expropiación y o privación de su uso. Esta situación resulta por igual contraria a la Constitución de la República, ya que, tratándose el derecho de propiedad, artículo 51, de uno de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Sustantiva, su regulación en los términos del artículo 74.2 debe respetar su contenido esencial. Es por ello que al establecer en inmuebles propiedad de particulares un parque nacional que conlleva en los términos de la Constitución, artículo 16, y de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, la eliminación de los atributos esenciales del derecho de propiedad, se desborda la prohibición impuesta al legislador por la Constitución. La única manera en que conforme a la Constitución se puede privar a un particular de su derecho de propiedad, cuando medien razones de utilidad pública o interés social y previo pago de su justo valor, artículo 51.1, lo es a través de la expropiación forzosa, procedimiento al que resulta ajeno el Poder Legislativo, ya que quienes interactúan en el mismo, en el vigente ordenamiento jurídico dominicano, son los poderes ejecutivo y judicial. Finalmente, en lo que respecta a este punto de la lectura de la ley objeto de la presente observación, y en especial de su artículo 9, se advierte la falta de evidencias respecto de la suficiencia de los recursos previstos para pago de expropiaciones y o indemnizaciones, lo que colide con el artículo 237 de la Constitución, que establece que no tendrá efecto ni validez la ley que ordene, autorice un pago o engendre una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando esa misma ley identifique o establezca los recursos necesarios para su ejecución. 4.
El artículo 110 de la Constitución dispone que en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. La seguridad jurídica es un elemento esencial del Estado de Derecho, tiene como propósito que los particulares puedan conocer el alcance y efectos de sus derechos y obligaciones a fin de estar en condiciones de predecir razonablemente el impacto del ordenamiento jurídico en su quehacer. Como ha dicho el Tribunal Constitucional, sentencia del Tribunal Constitucional 0100/13, cito, la seguridad jurídica es concebida como un principio jurídico general consustancial a todo Estado de Derecho, que se erige en garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que asegura la previsibilidad respecto de los actos de los poderes públicos, delimitando sus facultades y deberes. Es la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios. Termina la cita de la sentencia del Tribunal Constitucional 0100/13. En este sentido, conforme con el artículo 50.3 de la Constitución, el Estado puede otorgar concesiones por el tiempo y la forma que determine la ley cuando se trata de explotación de recursos naturales. En el caso específico de esta ley, al establecerse como parque nacional un área sobre la que existe un contrato de concesión minera consentido por el Estado dominicano, la consecuencia inmediata que se deriva de la misma es la extinción del referido derecho de una manera distinta como lo establece la Ley Minera de la República Dominicana, que establece las causales que pueden dar lugar a la extinción de las concesiones mineras, afectándose así la seguridad jurídica y el clima futuro de inversión extranjera en la República Dominicana. Quinto, de conformidad con el artículo 26.2 de la Constitución de la República, las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno una vez publicados de manera oficial. Mediante la resolución 375-09, el Congreso Nacional ratificó la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, promulgada el 23 de diciembre de 2009, que en su artículo 27 dispone que, cito, el derecho interno y la observancia de los tratados, una parte no podrá, sobre el derecho interno y la observancia de los tratados, dice, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado internacional. Termina la cita. El Tribunal Constitucional Dominicano, refiriéndose al texto citado en el punto anterior, en su sentencia 0136/2013, señaló lo siguiente, cito, 7.4. Al reconocer y aplicar las normas de derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, tiene una implicación que trasciende el ámbito interno. Es que en virtud de los principios del derecho internacional, el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los tratados internacionales debe llevarse a cabo de buena fe, pacta sunt servanda. Es decir, sin que se pueda invocar normas del derecho interno para incumplir con la responsabilidad internacional asumida en la Convención. La ley que observamos desconoce un compromiso internacional en materia de promoción y la protección de inversiones suscrito por la República Dominicana con la Confederación Suiza en fecha 27 de enero de 2004, acuerdo internacional este que ampara la inversión minera realizada por la empresa Falconbridge Dominicana, precisamente en una parte del Parque Loma Miranda. El artículo 6 del referido acuerdo, aprobado por el Honorable Congreso Nacional de la República, mediante la resolución 375-09 de fecha 27 de octubre de 2009, publicado en la Gaceta Oficial número 10558, impide al Estado Dominicano tomar medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida de la misma naturaleza que tenga el mismo efecto. Artículo 6. Expropiación e indemnización. Ninguna de las partes tomará directa o indirectamente medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida de la misma naturaleza que tenga el mismo efecto afectando inversiones de inversionistas de la otra parte contratante,
excepto en casos de razones de utilidad pública y a condición que dichas medidas no sean discriminatorias, que sean conformes a las disposiciones legales y que dan lugar a pago de una indemnización efectiva y adecuada. La indemnización se pagará según el valor del mercado de la inversión expropiada, inmediatamente antes de que la medida de la expropiación haya sido de conocimiento público, cualquiera de estos acontecimientos que ocurra primero. El importe de la indemnización se efectuará en una moneda libremente convertible y se pagará sin demora al beneficiario, sin tomar en consideración el domicilio o residencia. En caso de que dicha expropiación sea pagada con demora, generará intereses calculados a la tasa de interés del mercado determinados en referencia a las estadísticas financieras internacionales publicadas por el Fondo Monetario Internacional. Como se advierte de este texto vinculante para el Estado Dominicano en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Carta Fundamental del Estado y del precedente del Tribunal Constitucional contenido en la sentencia 0136/2013, la única manera en que una inversión de esa naturaleza puede resultar afectada lo constituye exclusivamente la expropiación forzosa, previa declaración de utilidad pública y del pago de una indemnización efectiva y adecuada, materia esta que es de competencia del Poder Ejecutivo, tal y como se señala en el punto 3 de esta observación. 6. De conformidad al artículo 75.6 de la Constitución de la República, es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. Consono con ello, la 16ª disposición transitoria de la Constitución de la República manda que una ley regulará la organización y administración general del Estado. En ejecución de esas prescripciones constitucionales, el Congreso Nacional dictó la Ley Orgánica de la Administración Pública, número 247-12, mediante la cual se establecen, entre otras, normas que procuran la racionalidad en la creación de las estructuras administrativas estatales. Los artículos 3, 4, 5 y 6 de la ley que se observa crean un ente administrativo denominado Consejo de Gestión, Administración y Desarrollo del Parque Nacional Loma Miranda, que resulta contrario a las previsiones del artículo 7 de la referida ley 247-12 en lo relativo a los requisitos que deben ser observados para la creación de entes y órganos administrativos, con el propósito de garantizar el mandato constitucional de la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. Es decir, el artículo 75.6. A saber, número 1, indicación de su misión y delimitación de sus competencias o atribuciones y motivación de su creación en base a sus fines, objeto, régimen jurídico y medidas de resultado y estudio previo de impacto de su creación en la racionalidad, eficacia y eficiencia administrativa en el sector. 2. Determinación de su forma organizativa, su ubicación en la estructura de la administración pública y su adscripción funcional y administrativa. 3. Previsión de las partidas y créditos presupuestarios necesarios para su funcionamiento. Y 4. La determinación de los cargos de máxima jerarquía, su integración y designación. 7. La ley, objeto de esta observación, se ha sustentado en numerosas disposiciones normativas que se encuentran derogadas, como la Ley 5414 del 22 de mayo de 1962 de pesca, derogada por la Ley 307-4 del 3 de diciembre de 2004, que crea Codopesca, la Ley número 55 del 22 de noviembre de 1965, que instituye el Sistema Nacional de Planificación Social, Económica y Administrativa, derogada por la Ley 496-06, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, la Ley número 4378 del 10 de febrero de 1956, derogada por la Ley 247-12, orgánica de la Administración Pública del 9 de agosto de 2012, el decreto número 301 del 11 de octubre de 1978, que disponía que la Dirección General de Foresta y la Dirección Nacional de Parques coordinaran sus actividades de común acuerdo con la Secretaría de Estado de Agricultura y dictaba otras disposiciones. Igualmente el decreto número 32 del 27 de enero de 1978, que creaba e integraba el Consejo Nacional de Fauna Silvestre, el decreto 216-98
del 5 de junio de 1998, que creaba el Instituto Nacional de Protección Ambiental, derogados por la ley número 64-00 y el decreto número 340-92 del 18 de noviembre de 1992, que creó e integró la Comisión Nacional para el Seguimiento a los Acuerdos de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo, derogado por el decreto número 294-01 del 28 de febrero de 2001. Consideraciones finales. Estoy consciente de que esta observación no será bien recibida por sectores de la vida nacional que, en una acción loable, son defensoras de los recursos naturales que el Creador ha legado a esta nación, que entenderán que el motivo de las mismas es abrir de modo indiscriminado la explotación irracional e irresponsable de nuestros recursos no renovables. A ellos y a todo el pueblo dominicano les garantizo, palabras del presidente de la República, a ellos y a todo el pueblo dominicano les garantizo que bajo mi presidencia no se autorizará ninguna explotación minera en Loma Miranda ni en ningún otro lugar del territorio nacional sin que se cumpla de manera estricta con los requerimientos de un aprovechamiento medioambientalmente sostenible y que la empresa beneficiaria de la concesión se gane legítimamente con sus acciones la licencia social que amerita una explotación de esta naturaleza. Al asumir la primera magistratura del Estado el 16 de agosto del año 2012, juré, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 127 de la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Como presidente de la República, no me considero adherido ni al fundamentalismo medioambientalista ni al capitalismo minero salvaje. Les repito esta frase lapidaria del presidente de la República en su carta a doña Cristina Lizardo. Como presidente de la República no me considero adherido ni al fundamentalismo medioambientalista ni al capitalismo minero salvaje. Por ello, mi responsabilidad como primer mandatario de la nación me obliga a ponderar necesariamente entre la necesidad del aprovechamiento de nuestros recursos naturales y la protección adecuada de los mismos en provecho de la presente y las futuras generaciones. Esa ponderación, ordenada incluso por la Carta Sustantiva del Estado, en su artículo 74.4, me obliga a una acción presidencial que armonice ambos bienes constitucionales sin necesidad de sacrificar uno u otro. Es política pública de esta administración en el ámbito del medio ambiente y los recursos naturales el conferir exclusivamente los títulos habilitantes medioambientales exigidos por la normativa vigente a los proyectos que sean sostenibles, así como promover redes sociales de monitoreo en las que, aparte del control regulatorio de los órganos públicos, participe activamente la comunidad en celosa vigilancia de los compromisos ambientales que procuran el uso sostenible de los recursos naturales a través de la formación de consejos de cuencas. En tal sentido, dadas las dudas de la constitucionalidad de la ley, del desconocimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado Dominicano en materia de protección de inversiones y el efecto adverso para el desarrollo del país que conlleva una ley que establezca un parque nacional en prohibición del aprovechamiento de recursos naturales, me veo precisado a observar la totalidad de su contenido y a solicitar al Honorable Congreso Nacional no solo el rechazo de esta ley, sino además postergar cualquier decisión sobre Loma Miranda y sobre cualquier otro ámbito del territorio nacional de potencialidad minera hasta que el Poder Legislativo dicte la ley que manda la Constitución de la República sobre el plan de ordenamiento territorial, a fin de que de manera racional se maximice la protección de nuestros recursos naturales y se propicie un desarrollo minero responsable, como lo han hecho otras naciones del mundo y de nuestra región, como es el caso de las hermanas repúblicas del Perú y de Chile, líderes al mismo tiempo en protección ambiental y en desarrollo minero ambientalmente sustentable. Como titular del Poder Ejecutivo, invito por su digna mediación al Poder Legislativo a que aunemos esfuerzos para la puesta en marcha del mandato constitucional
relativo al Plan de Ordenamiento Territorial y que de inmediato Congreso y Ejecutivo nos aboquemos a su estudio ponderado a fin de cumplir ese compromiso establecido en la Carta Fundamental del Estado. Insisto, el proyecto minero que ha motivado las legítimas preocupaciones de las comunidades organizadas, el de la empresa Falcon Bridge Dominicana en Loma Miranda, previo informe solicitado por el Estado Dominicano al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y dadas las múltiples deficiencias que acusaba el informe de estudio de impacto ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de manera expresa, recordémoslo, rechazó la solicitud de licencia ambiental en fecha 3 de junio del año 2013, por lo que no existe la posibilidad de que en esas condiciones se realice aprovechamiento alguno en dicha zona. Finalmente, el último párrafo de esta comunicación del presidente de la República dice así: Honorable Presidenta del Senado, nuestro maestro y líder Juan Bosch nos enseñó que, cita a don Juan, solo sabe gobernar el que sabe conducir, y el que teme ni sabe ni aprenderá jamás a conducir. Termina la cita. Asimismo, ese gran maestro de la política dominicana nos decía, de nuevo una cita de Juan Bosch: el deber del hombre como ser individual y como ser social es convertir en hechos aquello en que cree, y debe cumplir ese deber aunque sepa que a él no le tocará, como dijo Martí, sentarse a la sombra del árbol que siembra. Dios, patria y libertad, Danilo Medina, presidente de la República. Esta fue la comunicación dirigida en la tarde de hoy a doña Cristina Lizardo Mezquita, presidente del Senado, por el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Aquí tengo también, le vamos a entregar esta comunicación, aquí tengo también la comunicación del 6 de junio que le enviara el doctor Bauta Rojas Gómez en su condición de ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la Falcon Bridge y al señor Giovanni Blois, promotor y representante del proyecto Loma Miranda, en la que fija la posición del gobierno. ¿Qué queremos decir con todo esto? El presidente ha observado la ley, no va a promulgar la ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda. Está claro. ¿Significa esto, vuelvo y reitero, que la empresa minera está autorizada a partir de este momento a explotar el Parque de Loma Miranda? No. No y no. Y está muy claro en la comunicación del presidente. Las condiciones para en aquella ocasión rechazar la explotación de Loma Miranda se mantienen. Es decir, la empresa tiene que presentar un proyecto de impacto medioambiental que se rija por las normas internacionales y que sea aceptada por el gobierno dominicano. Hasta tanto eso no ocurra y el gobierno dominicano reciba a satisfacción ese estudio de impacto ambiental que reúna las condiciones, cosa que no ha ocurrido, la situación sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? Quiero que eso quede muy claro. El gobierno no ha variado su política medioambiental, el gobierno no ha variado en su posición. Simplemente le comunica a la presidenta del Senado que ha observado esta ley que le ha sido remitida por contener inconsistencias constitucionales.